Vamos entonces a retomar nuestra clase, nuestro seminario de investigación 2. Vamos a recordar un poco lo último que vimos. Recordemos que este corte estamos trabajando en ese aspecto metodológico de nuestros proyectos de investigación. Ya habíamos en el primer corte superado y repasado esa primera parte que se trabaja, digamos, en el seminario de investigación 1 y que tiene que ver con todo ese contexto de la investigación. Entonces, allá ustedes planteaban el problema con sus variables, formulaban la pregunta, la hipótesis, daban la justificación de su proyecto, planteaban los objetivos y obviamente estructuraron todo el marco teórico de su proyecto. eh, y pues obviamente es ajustes y correcciones y vamos puliendo ese trabajo. Y en este segundo corte nos hemos concentrado en la metodología. La metodología es un capítulo importante de la investigación porque fíjense que en lo que hemos visto es a través de este marco metodológico, esta metodología, que nosotros podemos organizar, sistematizar y hacer muy procedimental nuestros procesos de investigación. Entonces, digamos que esos aspectos metodológicos son importantes y son los que realmente le dan la estructura investigativa a nuestro proyecto. Eh, Porque obviamente ya en el tercer corte, pues revisaremos todo el tema de lo que corresponde al aspecto jurídico, ya no metodológico, sino jurídico de nuestras investigaciones para poder complementar y digamos, darle ya todo el desarrollo a nuestra investigación y poder nosotros tener unas conclusiones, un cierre y dejar, como habíamos acordado desde el comienzo de la materia, en lo posible en nuestro proyecto lo más pulido, lo más finalizado posible para que ya con el tutor que les nombren, pues sea solamente hacer los ajustes y ustedes puedan evacuar rápidamente este tema del proyecto de investigación como trabajo de grado de ustedes. Entonces recordemos en ese orden de ideas, muchachos, que sí, Santiago, cuénteme. Profe, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Respecto al tutor que nos habla, profe, ¿uno puede escoger al tutor o Ah, sí, si siempre se lo usted, nombre? no, si ustedes tienen algún tutor, algún docente, algún investigador que conocen y que saben que pueden acompañarlos en todo el proceso, sí, ustedes lo pueden solicitar. Ustedes dicen, solicito que mi tutor de trabajo de grado de mi tesis sea tal docente. Sí, listo, sí, eso lo Ah, pueden escoger perfecto, profe. ustedes, no hay problema. Muchas gracias. Vale, mijo, con gusto. Bien, bien, entonces les decía, recordemos que pues vimos todos los tipos de investigación, por su alcance, por la forma de cómo recolectamos los datos, etcétera, etcétera. Y entonces decimos que ya ese tipo de investigación, ese enfoque de investigación que tiene varios elementos, o sea, eh, le repito, por su enfoque, por su tipo de investigación, por la forma como recolectamos los datos, en fin, el alcance que queremos darle a nuestro proyecto de investigación, pues nos va dando como la línea y recordemos pues que hay, dependiendo de ese documento que les subí a su aula, esos tipos de investigación que nosotros vimos, pues ustedes investigan en la bibliografía que tenemos en el Syllabus o en Internet ya, digamos que a partir de ese tipo de investigación que a nosotros nos interesa, pues hay mucho documento a profundizar y que nos permite profundizar y darle ese sustento, esa argumentación al tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Y obviamente eso va amarrado el tipo de investigación a las técnicas que vamos a utilizar para nosotros recolectar datos. Recordemos que nosotros los datos los podemos recolectar de fuentes primarias, es decir, donde nosotros vamos directamente allá al contexto, al entorno donde nosotros estamos haciendo nuestra investigación, donde hemos identificado la problemática, el fenómeno o el caso que queremos analizar, que queremos investigar y al cual queremos darle solución. Entonces vamos y recogemos la información de allá.
bien sea porque vamos a mirar, a observar qué pasa, porque vamos a hacer entrevistas, eso, bueno, etcétera, etcétera. Y la otra forma de recolectar la información, pues tiene que ver básicamente con eh, las fuentes de documentos, libros, sentencias, textos que nosotros podemos encontrar de forma física, de forma digital. Digamos que los documentos no necesariamente tienen que ser textuales, pueden ser videos, pueden ser digamos, información de tipo multimedia, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros hablamos de documento, hablamos de documentos en diferentes formatos, pero que es información que nos proporcionan unos terceros, otros investigadores, personas que presentan esa información, presentan informes, han hecho otras investigaciones, reportes, han escrito libros, han escrito documentos, las sentencias que provienen de la corte o, digamos, si nosotros queremos ver también sentencias de jueces, etc. Entonces son otras personas es, las que nos proporcionan esa información, esos datos que necesitamos para nuestra investigación y por eso se llaman fuentes secundarias. Entonces recordemos que para esas fuentes secundarias, pues nosotros tenemos que seguir un procedimiento. Entonces recuerden que otra parte, o sea, una parte es el tipo de investigación y la técnica que yo voy a seguir y otra cosa es el procedimiento, el proceso metodológico, el método que yo voy a utilizar para recoger mis datos. Entonces, cuando se trata de fuentes secundarias, pues recurrimos al análisis documental. Entonces, recuerden que el análisis documental tiene que ver con esos documentos, el estudio, el análisis de esos documentos que nosotros y que contienen la información, que contienen esos datos que nosotros requerimos para poder hacer nuestros análisis, nuestras comparaciones, bueno, hacer nuestra investigación. Entonces, como les decía, en cualquier formato impreso, digital, multimedia, audiovisual, eso se considera un documento. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, obtener información de videos, por ejemplo, de audiencias, entonces, si ahí ese video de esa audiencia les proporciona información, pues ese es un documento que necesitan para su investigación. Recuerden, eso sí, es importante siempre la referencia. Ustedes siempre deben decir cuál es la fuente, esa fuente de información. Entonces, ahí se refiere. Y recordemos que en el análisis documental nosotros seguimos 3 pasos, esencialmente. El primero es una validación temática. Entonces, ¿en qué consiste la validación temática? En que nosotros tenemos que identificar de toda esa población, de todo ese universo, esa cantidad de documentos que tienen datos, que tienen información sobre nuestro tema, sobre lo que nos interesa, nosotros tenemos que seleccionar cuáles son los que realmente contienen la información y que realmente nos interesan. Es decir, de esa población, de esa cantidad, de ese universo de documentos, cuáles son los que nosotros vamos a coger de muestra y que nos van a servir a nosotros para poder sacar la información, extraer la información y recolectar los datos que necesitamos. Y el segundo paso ya es un inventario. O sea, cuando ya nosotros sabemos, hacemos esa validación temática y dice, mire, los temas de mi investigación tienen que ver con esto, con A, con B y con C. Ya digo, listo, entonces sobre esos temas me voy a concentrar en esos documentos, en esos libros, en esos informes, en esas sentencias, en esos videos, lo que sea que me interesan y hago el inventario. Entonces, el inventario, lo primero que debo hacer es un análisis formal o externo. Entonces, recuerden, yo digo, bueno, listo, entonces yo tengo que mirar cómo se llama el documento, de qué fecha es, quiénes son los autores. Por eso se llama un análisis externo. Digamos que como si yo estuviera mirando el libro por fuera. ¿Qué título es, qué autor es, de qué año es, de qué editorial es, etcétera, etcétera? Digo, este libro contiene información que yo necesito. Ya cuando te he hecho ese análisis formal o externo, entonces ya yo me voy al interior. Comienzo a buscar exactamente en ese libro, en ese documento, en qué página o dónde está los datos, la información que yo necesito. Porque pues está bien que yo tome un libro, pero obviamente hay un capítulo,
hay unas páginas, hay unos apartes donde está la información que yo necesito extraer de ahí. Entonces, eso es lo que se llama el análisis de contenido o interno, donde yo analizo en qué parte del documento o en qué parte del libro, del texto, etcétera, etcétera, está la información que yo necesito. Y tercero, entonces hago la indización. ¿Qué significa la indización? Que entonces yo ya extraigo del documento la parte, los datos que me interesan a mí. Eh, la información, los párrafos, las decisiones, los conceptos, bueno, la información que necesito yo para investigación, y eso se llama la indización. Entonces, recordemos que existe en esa validación temática, pues hay unas herramientas, hay unas matrices de validación temática. Entonces, cuando yo hago la validación temática, pues lo primero que yo tengo que primero identificar cuál es el problema que yo estoy investigando. Y esos subproblemas que están inmersos en ese problema. Entonces, ¿a qué me refiero yo ahí cuando hablo de subproblemas? Pues recordemos que el problema tiene unas variables, tiene unas causas, tiene unas consecuencias. Entonces, cuando esas causas, esas consecuencias de ese gran problema que yo tengo, es lo que yo puedo convertir en subproblemas. Luego me voy al objetivo general. Entonces, el objetivo general de mi investigación es tal y los objetivos específicos son tales. Entonces, si nosotros hacemos esa subtracción de esa información, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que nos va a decir entonces cuáles son los temas que me interesa extraer, sobre los cuales necesito documentos, necesito información. Entonces, esos son los grandes temas. Entonces, la violencia intrafamiliar, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y a la vez, pues cuando yo tengo esos temas, pues obviamente yo no puedo tomar el tema, digamos, porque es muy grueso. Entonces, yo le doy unas subcategorías, o sea, unos subtemas. Entonces, por ejemplo, el tema del desplazamiento, por decir algo. Entonces, temas por una categoría del desplazamiento por violencia, por presencia de bandas criminales, por expropiación de tierras. Bueno, o sea, hay unos subtemas que hacen parte de ese gran tema que es el desplazamiento. Entonces, ahí yo puedo utilizar, o sea, esa validación temática, esta matriz me sirve y ya muy puntualmente yo utilizando esta ficha, esta matriz, pues yo puedo concretar mi validación temática. Luego viene pues el inventario que decíamos, tiene el análisis interno, el formal, el interno, la indización, y ahí puedo utilizar esta otra matriz. Entonces ya hablo de un descriptor general, es decir, como ya voy a entrar en detalle. Fíjense que la anterior de validación temática era muy general. Problemas, subproblemas, objetivos generales específicos, grandes temas y subtemas de esos grandes temas. Entonces ya yo me voy al detalle. Recordemos que yo ya en el inventario, pues yo tengo que mirar exactamente cuál es. Entonces, descriptor general, ¿qué es? El descriptor general, pues es el tema o el subtema que yo voy a trabajar. Entonces, descriptor general. El descriptor general es el desplazamiento, por decir algo. Específicamente el desplazamiento por enfrentamientos entre grupos armados, grupos al margen de la ley. Entonces, fíjense, yo estoy dando un descriptor general, que es el tema, y un descriptor de clasificación o específico, que es el subtema. Listo. Ese tema de desplazamiento y específicamente el que tiene que ver con enfrentamiento de grupos armados, ¿en qué libros lo encuentro? Análisis externo. Mire, eso está en el libro tal, en el documento tal, el autor es tal, es de tal fecha. Hago una descripción externa general del documento. Y en el análisis interno, recuerden lo que hago. Entonces voy directamente, mire, en la página tal, en el capítulo tal, etcétera, etcétera, entonces ya yo hago la indización. Digo, mire, los datos que me interesan son estos. Y extraigo y resumo esos datos
esa información que me interesa que contiene ese documento, ya lo traigo aquí a ese espacio del análisis interno. Entonces, recordemos que esa es la manera como nosotros hacemos ese análisis externo. Y eso en cuanto a las fuentes primarias. Perdón, en cuanto a las fuentes secundarias, o sea, recordemos, información que nosotros necesitamos para nuestra investigación que está en documentos, cualquiera que sea. Mientras que cuando nosotros necesitamos obtener información, datos para nuestra investigación de fuentes primarias, pues nosotros podemos recurrir a diferentes técnicas. Recordemos que una de esas técnicas es la observación. O sea, yo tengo que ir allá y meterme en el contexto, en el entorno donde estoy analizando mi problemática, me voy allá y observo. O sea, yo determino finalmente qué datos necesito observar y voy tomando nota, voy haciendo un registro de esos datos, de esa información que me interesa a mí observar, estar viendo para tener una información fidedigna de esa realidad que yo estoy viendo. Entonces yo puedo organizar unas fichas de observación donde puntualmente dice, mire, yo voy a observar esto, esto y esto. O sea, yo especifico concretamente qué puntos es los que voy a observar. Eso se llama observación estructurada. O simplemente yo digo, no, yo voy a analizar toda la problemática, voy a observar todo el panorama en general, voy a tomar nota de todo lo que observo, lo que miro, y luego extraigo de ahí los datos que necesito, la información que me sirve para mi investigación. Eso se llama no estructurada. Entonces uno lo puede hacer de cualquiera de las dos formas, la observación. Luego, entonces está otro, no, yo necesito es tener un registro y poder tabular, decir qué porcentaje, con qué frecuencia se presenta el fenómeno, o yo necesito unos datos estadísticos que me digan las edades, que me digan la frecuencia de ocurrencia de un problema X, bueno, lo que yo necesite. Entonces yo hago una encuesta. Entonces recuerden que la encuesta es a través de un formulario. Yo elaboro un formulario con las preguntas que necesito y que me van a dar a mí la información que necesito para los aspectos específicos de mi investigación que me interesan a mí como investigador y hago un formulario y lo aplico. Lo aplico a un grupo de personas, a una muestra de una población. Entonces digo, yo quiero mirar el fenómeno de violencia intrafamiliar. Entonces voy a hacerle una encuesta a los jueces de familia, o voy a hacer una encuesta a los defensores de familia, o bueno, voy a averiguar. Entonces, como hay tantos, hay no sé cuántos, 200 jueces de familia. Mire, yo le voy a aplicar una encuesta para saber lo que necesito saber a 10. Entonces, ahí estoy hablando de población y muestra. Para aplicarles el formulario, que me contesten el formulario y después yo recojo esa información, la tabulo, miro cuántos me contestaron sí, cuántos me contestaron dos, no, cuántos me contestaron que las causas eran esto, que bueno, los datos que ustedes necesiten sacar de la información. Entonces, la encuesta a través de un formulario o entrevistándose directamente con las personas. Entonces, sigamos con el ejemplo de la violencia intrafamiliar. Dice, yo voy a entrevistar a un cierto número de mujeres violentadas o voy a entrevistar a los jueces de familia, voy a entrevistar a los comisarios, a los defensores de familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de entrevista es porque ya interactúo. Ya no es que les mando un formulario y que me lo contesten, sino que me siento, interactúo con esas personas, hago un diálogo con ellas o en grupo o individualmente y yo comienzo a preguntar, a entrevistarlos. Entonces yo puedo organizar unas preguntas. Yo necesito que las personas me contesten específicamente esto, esto y esto. Es decir, yo estructuro. Se llama entrevista estructurada porque yo estructuro las preguntas que le voy a hacer a esas personas.
y tomo y voy registrando las respuestas. O simplemente voy a abrir un diálogo, voy a hablar en general, voy a identificar las causas de la violencia intrafamiliar. Entonces, yo comienzo y pregunto, digo, ¿cuáles fueron las causas o por qué tal? O sea, de una manera mucho más abierta y luego no la estructuro, o sea, no hago unas preguntas estructuradas, sino simplemente hago un diálogo general con unas pautas que yo determiné de la información que necesito obtener. Eso se llama una entrevista no estructurada. Entonces nosotros, dependiendo lo que necesitemos, la información que necesitemos y cómo necesitemos la información, pues entonces hacemos una entrevista estructurada o no estructurada. Entonces, y cuando lo hacemos así en grupos, es decir, eh, comenzamos nosotros a hacerla a un grupo de personas, pero ya abiertamente, que nos den su opinión, su percepción, su sentir, sus ideas acerca de un determinado tema, de acerca de esos aspectos que a mí me interesan en mi investigación, pues es lo que se llama un grupo focal. O sea, es una entrevista necesariamente en grupo, pero básicamente es para conocer la idea, la percepción, las opiniones que tienen las personas acerca de los temas o los subtemas que a mí me interesa averiguar y obtener los datos para mi investigación. Entonces, eso es así. Entonces, recuerden que ahí yo les dejé un enlace, un video donde, pues obviamente es un video muy didáctico, muy práctico, pero que nos ayuda, les repito, a comprender de manera más fácil y de manera más didáctica, pues cómo es que funcionan y cómo se aplican esas técnicas o esos instrumentos para recoger la información. ¿Listo? Entonces, digamos que esos elementos son los que nosotros veníamos trabajando. Y obviamente, fíjense que ya veníamos hablando de dos elementos, sobre todo aquí, cuando nosotros necesitamos obtener información, recoger datos de fuentes primarias, o sea, a través de entrevistas, a través de ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que ya nosotros hablamos de población y muestra. ¿Por qué hablamos de población o qué es la población? Metodológica y estadísticamente hablando. La población es el universo, el ejemplo que les estaba dando. Entonces, el universo, o sea, las personas que a mí me interesa entrevistar son las mujeres violentadas. Pero imagínense el universo, o sea, el conjunto, la totalidad de elementos, de personas, de mujeres violentadas en la ciudad de Bogotá, pues por eso se llama universo, porque es una cosa muy grande. O sea, me queda imposible a mí ponerme a entrevistar o ponerme a hacer encuestas de eso. Discúlpenme un momentito. Bueno, muchachos, discúlpenme un segundo. Entonces les decía que esa población es todo ese universo de personas que tienen la información que yo necesito. Entonces, para mí, entonces, si estoy indagando sobre violencia intrafamiliar, para mí el universo, la población, pues son todos los actores que hacen parte de ese universo, bien sea las mujeres violentadas, los menores, los jueces de familia, los defensores, etcétera, con ese ejemplo que les estoy dando. Así que una población, pues son todos esos elementos que conforman cada uno de los individuos que conforman y que tienen una característica en común. Vuelvo al ejemplo que les estoy dando. Entonces, ¿cuál es la característica en común? Mujeres violentadas, mujeres que han sufrido de la violencia intrafamiliar. Entonces, todo ese conjunto de personas o de lugares o de cosas o de situaciones que ustedes, pues son las que conforman su universo, su población de su investigación. Entonces, como les decía, como es imposible poder aplicar o recolectar la información o aplicarle los instrumentos,
las técnicas que estábamos viendo a esa población, entonces yo más bien tomo una muestra. Tomo una muestra que es una parte representativa. Entonces, yo tomo una muestra que realmente me represente a toda esa población, a todo ese grupo de personas que me pueden dar la información y obviamente lo mismo, que tengan esas características comunes, similares, y lo puedo hacer y lo llamo así como una parte representativa. Entonces, esa muestra me sirve a mí para estudiar toda la población. Es decir, según la estadística y según el muestreo, yo no necesito conocer toda la población, sino extraigo una muestra representativa de esa población y que pueda contabilizar, que pueda manejar fácilmente y obtengo de ahí de la información. Entonces, el muestreo, que es la selección de una muestra representativa de una población, es la herramienta que en investigación se utiliza para poder obtener los datos, la información, las conclusiones que yo necesito para investigación. Entonces, a la hora de hacer un muestreo, el factor más importante, recuerden, es la representatividad. Entonces, yo tengo que buscar un porcentaje de esa población que realmente me represente y que tenga como las características, que reúna todas las características que yo necesito para mi investigación. Entonces, eso es lo que se llama muestreo. Entonces, y normalmente nosotros, obviamente hay muchas técnicas de estadísticas, hay manera de fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas, y hay diversas formas de obtener una muestra, para calcular una muestra. Entonces, bueno, pero digamos que en ciencias sociales y a lo que a nosotros nos interesa, nosotros podemos recurrir al muestreo aleatorio. Entonces, el muestreo aleatorio es una técnica de muestreo, valga la redundancia, que nos da la posibilidad de seleccionar un grupo de esa población, de tomar esa muestra de manera aleatoria. Y lo podemos hacer de diferentes formas. Yo puedo hacerlo de forma aleatoria simple. Entonces, simplemente de una lista al azar, escojo un grupo de esa lista. Entonces, vamos a suponer que ustedes, voy a seguir con mi ejemplo. Violencia intrafamiliar. Entonces dice, vamos a hacer, entonces existen en Bogotá tantos jueces de familia, 100 jueces de familia. Esa es mi población. Entonces, de esa lista, entonces vamos a ver cuáles son los jueces. De esa lista voy a tomar una muestra. De esa lista voy a tomar estos, estos y estos. O sea, por eso se llama aleatorio, al azar. Y listo. Pero eso sí, porque tienen estas, entonces, ¿cuáles son las características? Que son jueces de familia, que hacen tal cosa, que llevan tales casos, que manejan tales situaciones y eso. O sea, tienen características comunes. Entonces, esos que escojo yo de esa lista, los llamo muestra aleatorio simple. Hay otra forma que se llama el muestreo sistemático. Entonces, simplemente elijo, eh, elijo un grupo. Vamos a seguir con el ejemplo de esos 100 jueces. Elijo un grupo aleatorio, como lo hicimos a la simple, de manera simple. Digo, bueno, yo voy a tomar 20 jueces. Entonces voy a tomar aleatoriamente a este de la lista, porque tienen características comunes, y saco 10. Y luego voy a tomar los juzgados pares, o cada 4 juzgados. Entonces voy a tomar el juzgado 1, el juzgado 5, el juzgado 9, el juzgado 11. Entonces a eso se refiere el sistemático. Combino una parte de la muestra de la lista que escojo aleatoriamente y otra doy un intervalo cualquiera por número de juzgados, por posición, por ubicación geográfica, cualquier criterio, eso sí, un criterio que les permita de manera hacer un intervalo y escoger otro grupo de la muestra de manera sistemática. El otro es el estratificado. Ese ya no nos aplica tanto. Tiene que ver más con patrones de población, donde nosotros podemos clasificar. Sin embargo, fíjense que ustedes, siguiendo con el ejemplo de la violencia intrafamiliar, ustedes pueden hacer un muestreo estratificado.
Entonces dice, vamos, bueno, vamos a dividir la población, toda la población de mujeres o de los casos de violencia intrafamiliar. Y los vamos a hacer por estratos. Voy a tomar 10 de cada estrato, 10 del estrato 1, 10 del estrato 2, 10 del estrato 2. Entonces ahí lo que estoy haciendo es un muestreo estratificado. Es decir, estoy tomando una muestra de cada estrato de población que me interesa a mí. Entonces, ahí en esos casos yo lo aplico. Entonces, fíjense que finalmente por conglomerado, entonces yo más bien, cuando la población es muy grande, yo lo puedo dividir por grupos heterogéneos. Por ejemplo, sigo con el caso que estoy presentando. Entonces, violencia intrafamiliar. Entonces, voy a clasificarlos por conglomerado. Mujeres violentadas entre 18 y 20 años, entre 20 y entre 25, entre 25 y 30, entre 30 y 35 años. ¿Sí ven? Estoy haciendo grupos homogéneos, o sea, grupos por edades, homogéneos por edades. Entonces, fíjense que ahí lo que estoy haciendo es estratificando. Entonces, lo primero que estoy haciendo es haciendo una división en grupos. Entonces, mujeres. Y luego esas mujeres las estoy subdividiendo en otros grupos que son las edades. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es un muestreo por conglomerado. Entonces, fíjense que ustedes pueden, dependiendo lo que necesiten, la información que necesiten y cómo necesiten aplicar sus encuestas, sus grupos focales, sus entrevistas, que son básicamente para esto, podemos decir entonces, listo, mi población es tal, o sea, mi universo es tal, eh, la información que yo necesito me la proporciona tal población. Y de esa población voy a tomar esta muestra. Y entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, la necesidad, lo que les sirva, ustedes lo pueden decir, voy a tomar por muestreo aleatorio simple, o por sistemático, por estratificado, o por conglomerado. Entonces, ahí, de esa manera es que nosotros seleccionamos la población y la muestra, les repito, sobre todo para poder aplicar esas técnicas, esos instrumentos de recolección de información primaria. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros, de la manera como nosotros desarrollamos esos temas de población y muestra que hacen parte de este capítulo de nuestra metodología. Entonces, de esa manera es que nosotros funcionamos. Y entonces ya cuando nosotros hemos recogido la información a través de nuestras encuestas, nuestras entrevistas, nuestro análisis documental, los grupos focales de la observación, o sea, las técnicas, las técnicas que ustedes hayan utilizado, pues comienzan, ahí viene el otro capítulo, que son los resultados de todo ese proceso y el análisis de la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis de información, pues es todo ese proceso de que nosotros extraemos los datos, sacamos los datos, la información que necesitamos para nuestra investigación y comenzamos a analizarla. Comenzamos a revisarla, reflexionarla, a comparar, a hacer cruces de información. O sea, de toda esa masa de datos que tenemos nosotros, pues nosotros vamos a mirar y comenzar a analizar. Por eso dice ahí de forma textual. O sea, mire, nosotros encontramos que la mayor ocurrencia de violencia intrafamiliar se presenta en hogares de estrato 2, por decir alguna cosa. La población de mujeres violentadas que presenta una mayor frecuencia de ocurrencia está entre los 18 y los 25 años. Es decir, ustedes ya comienzan toda esa información que recogieron con esos instrumentos, con esas técnicas que estábamos viendo, ya comienzan a analizarlo. Entonces, fíjense que ahí comienzan ustedes a profundizar y a hacer su propio análisis, su propia reflexión y a sacar sobre todo sus conclusiones y a hacer ese análisis. Entonces, esto ya corresponde al siguiente capítulo que sigue el de metodología, que es todo los resultados y el análisis de esos resultados. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros vamos a hacer
porque esto es apenas un abrebocas, esto ya digamos que lo vamos a desarrollar ahora en el tercer y último corte de la materia, es que ustedes comienzan a descubrir, a obtener información, a hacer cruces, a hacer análisis, a revisarlos, a reflexionar, y ustedes todo comienzan a recopilar todos esos datos de su caso, de su fenómeno, de su investigación, y comienzan a organizarlos. Bien, por ocurrencia, por temas, por orden cronológico. Bueno, ustedes ya le van, eso lo vamos a ver pues obviamente en profundidad más adelante. Y a categorizarlos y hacer todo el análisis y toda la recolección de datos. Entonces, fíjense que ahí nosotros estamos ya en un capítulo muy importante que son los resultados. Ese análisis de datos van a ser los resultados de su investigación, de sus entrevistas, de su análisis documental, etcétera, etcétera, de todo ese proceso investigativo. Y esos análisis, esos resultados, pues obviamente los tienen que llevar a unas conclusiones. O sea, pasó esto, encontramos esto, concluimos tal cosa, proponemos tal cosa, consideramos que esto se puede solucionar así, que se pueden presentar estas alternativas. Bueno, hay las conclusiones que les resulten y que ustedes obtengan de esa recolección, de ese análisis de datos. Entonces, digamos que esto es como un capítulo, ese es el capítulo con el cual vamos a comenzar nuestro corte 3, porque ya, digamos, fíjense que después de esto ya es básicamente tenemos completa nuestra investigación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer ahora en el segundo corte, todo ese proceso y todo ese manejo de análisis de datos y obtener nuestros datos y los resultados de nuestra investigación y poder concluir, llegar a las conclusiones y completar de esa manera todo nuestro proyecto. Eso es básicamente, digamos, lo que nosotros tenemos. Bien, entonces no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, los escucho. Profe, todo esto hace parte de los análisis cuantitativos, ¿verdad? Ya de analizar Cuantitativos poblaciones. y cualitativos, porque fíjese que cuando yo digo, mire, el 30% de los casos, sigo con mi ejemplo, de violencia intrafamiliar se presentan en el estrato 3, lo que o en el estrato 1, en el estrato 1. Entonces, fíjense que eso es cuantitativo, porque usted está diciendo el 30, o sea, un dato, una cifra, pero hay que hacerle el análisis cualitativo. Y entonces hay causas de nivel cultural, de nivel educativo, de no sé qué, de problemas sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces ya usted ahí lo que hace es un análisis cualitativo. Entonces, digamos que el análisis de datos, dependiendo pues las técnicas y la información que ustedes hayan obtenido, pues será cuantitativa y cualitativa. ¿De acuerdo? Bueno, profe, sí, señor. Vale. Bien, muchachos, entonces ya, como ya la próxima semana ingresamos a nuestra semana de evaluaciones y cierre de este segundo corte, entonces justamente eso es lo que vamos a hacer. Hay un documento en, hay un documento que les coloqué ahora les activo en la semana 10 de su aula virtual, donde ustedes pueden encontrar más conceptos y de todo esto de cómo es el análisis y la interpretación de datos, para que lo tengamos como referencia, porque les repito, sobre eso es que vamos a trabajar en el segundo corte. O aquí está el enlace que les estoy mostrando en pantalla. Bien, entonces, ¿qué sigue, muchachos? Les estaba diciendo que, pues ya obviamente nuestra próxima semana es ya la semana de exámenes de todos esos aspectos de cierre del segundo corte. Entonces ya nosotros en ese entendido, pues vamos a tener entonces la entrega de nuestro segundo avance del proyecto de investigación. Entonces, ese segundo avance del proyecto de investigación que ustedes van a entregar es un documento que contiene básicamente esos aspectos metodológicos
que ha sido el capítulo que nos ha ocupado en este corte 2. Entonces, recuerden, los aspectos metodológicos, ustedes tienen que identificar el tipo de investigación que van a hacer y obviamente tienen que sustentar, argumentar por qué ustedes consideran que ese es el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Recuerden, por su alcance, por la forma en que van a recolectar los datos. Recuerden que hay varias formas de analizar el tipo de investigación. Entonces ustedes dicen, mire, nuestra investigación o es de tipo cualitativo, tiene un enfoque, bueno, descriptivo, tiene un enfoque analítico, tiene un enfoque proyectivo, por tal razón, porque nuestra investigación, nosotros, bueno, ustedes obviamente tienen que saber la razón por la cual están escogiendo ese tipo de investigación. Obviamente su proyecto, recuerden, tiene que estar alineado a una de las líneas de investigación primarias del programa y de la facultad. Entonces recuerden que hay varias líneas de investigación que a nosotros nos interesan y de las cuales tenemos que mirar entonces nuestro proyecto, dependiendo de sus objetivos, la problemática que trata, hacia cuál de esas líneas de investigación de nuestro programa, de nuestra facultad de Derecho, pues se alinea a nuestro proyecto de investigación. Tercero, pues obviamente ya ustedes, dependiendo de el tipo de investigación, los datos y la información que necesiten recopilar para su investigación, pues tienen que determinar cuáles son las técnicas de recolección de información, tanto primaria como secundaria. Si es solamente secundaria, si necesitan combinar fuentes primarias y fuentes secundarias, o solamente van a recurrir a fuentes primarias. Y entonces ustedes tienen que diseñar, estructurar esos instrumentos que necesitan. O sea, ¿cómo sería la ficha? ¿Cuál sería la ficha para el análisis documental si van a recurrir a fuentes secundarias? ¿Cuáles serían las preguntas de una encuesta, de una entrevista, de un grupo focal, si es que ustedes necesitan recurrir a esas fuentes? ¿Cuáles son digamos, los datos, los aspectos principales que les interesaría si van a hacer una observación? O sea, ustedes tienen que, si van a hacer observación, ficha, si van a hacer entrevista, pues plantear cuál va a ser, digamos, los temas o si es estructurada, pues cuáles van a ser las preguntas que les va a orientar esos grupos focales, esa entrevista, o si van eh, hacer encuestas, pues cuál va a ser la estructura y cuáles van a ser los hechos de esa, las preguntas y los temas que van a trabajar en eso. Entonces, a eso se refiere eso de la estructura de los instrumentos que requieren para la corrección de datos. Y obviamente lo que acabamos de ver, ¿cuál es su población? Mire, para nosotros es, la población, recuerden, es ese conjunto de personas o de instituciones o de documentos, lo que ustedes quieran, o de elementos que dicen, conforman toda la temática de mi investigación. Y la muestra que voy a tomar, la voy a tomar a través de, mi muestra va a ser de de tales características. Voy a tomar la muestra ojo, cuando yo digo la muestra es que de esa población que tiene obviamente unas características comunes, homogéneas, pues yo voy a traer una muestra que tenga tales características. Y voy a hacerlo por muestreo aleatorio, sistemático, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver. Recuerden que esta presentación y este video queda en su aula virtual para que lo consulten y lo puedan mirar cuando quieran. Profe, Y después, perdóname, y sí, señor. finalmente entonces ustedes simplemente dicen, bueno, listo. Entonces ya ojo, cuando tengamos la información que vamos a recoger con estas técnicas y con estos instrumentos, nosotros vamos a hacer el análisis y ahí vale la pregunta que me acabaron de hacer. Vamos a hacer un análisis cuantitativo porque vamos a observar tales cosas o vamos a hacer un análisis cualitativo porque entonces vamos a analizar los fenómenos, las ocurrencias, las características, los elementos, bueno, las causas, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieren averiguar
en su investigación. Los datos, insisto, que ustedes quieren recoger y que les interesa y que les da la información que requieren para su investigación. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que debe tener ese documento de avance 2 del proyecto. Sí, mijo, dime, cuéntame ahora sí. Sí, señor. Profe, bueno, digamos que en el avance ya tenemos que implementar todo esto, pero ¿lo ponemos como, como subtítulos o ya debe venir implícito en la redacción No, está del bien. No, avance? no, yo creo que Santiago, me parece pertinente la pregunta de una vez por subtítulos. ¿Por qué? Porque obviamente ahora en la parte, pues tenemos que ver es cómo se estructura el documento ya de proyecto, o sea, como trabajo de grado. Entonces, y ahí eso sí, ese protocolo, esa estructura sí requiere que eso vaya separado por títulos y subtítulos. Entonces, mejor si de una vez lo hacemos este documento ya con sus subtítulos, perfecto. Les queda mejor, ¿vale? Ah, perfecto, profe. Listo, gracias. Ok. Vale, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bien. Y entonces, obviamente recuerden que el cierre de nuestro corte 2 es el 17 de abril. Entonces, ahí tenemos plazo hasta el 17 de abril y en la semana 11 de su aula virtual, ahí encuentran el espacio donde ya ustedes pueden subir este avance 2 de su proyecto de investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? No, profe. Vale. Recuerden que si tienen inquietudes, dudas, no duden en escribirme o al correo o por WhatsApp, como lo han hecho ahí varias veces, o en la plataforma, si tienen dudas, preguntas. Por favor, háganlo anticipadamente, no después de que suceda, ay, es que no pude hacer, es que no entendí, y ya pues han pasado los plazos o ya no hay tiempo de retroalimentar, de ajustar. Entonces, mire, tenemos el tiempo la próxima semana. Obviamente ustedes saben que en la semana de evaluaciones no se adelanta tema, no hay clase. Entonces, dentro de 8 días, pues obviamente yo estaré conectado a esta hora en la sesión por si tienen dudas, por si tienen inquietudes sobre su trabajo, sobre su proyecto, o si antes están trabajando y tienen dudas, inquietudes, me escriben al correo, me escriben al WhatsApp y con mucho gusto ahí estamos. Recuerden, no dejen para lo último, no dejen pasar el tiempo, no dejen esto ya para último momento porque ya se acaba el tiempo y desafortunadamente no hay nada que hacer. ¿Vale, muchachos? Ok, profe. Vale, muchachos, listo. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Yo creo que no, profe. Bueno, muchachos, si les surge ya en el momento, porque esas las dudas y las inquietudes surgen es en el momento de ir desarrollando las cosas. Entonces, les repito, no duden en escribirme, preguntarme y listo. Y de todas maneras, les repito, dentro de 8 días no tenemos, digamos, no tenemos clase para avanzar tema, pero estaré conectado todo el tiempo de la clase por si tienen dudas o inquietudes acerca de, sobre todo de ese avance 2. ¿Listo? Sí, señor. Ok, profe. Vale, muchachos, entonces terminamos por hoy nuestra clase. Muchas gracias, que tengan una feliz semana y cuídense mucho, por favor. Ok, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, muchachos, buena noche. Buenas noches, profe. Buena noche, hija.